Hola, buen domingo para todos. Bienvenidos a esta reunión online. Es un gusto, es precioso poder encontrarnos a través de este medio. Así que muy bienvenido. Quiero compartirle una palabra preciosa que está en el Salmo 63, cuyo título es Dios, satisfacción del alma. Y dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Este es un salmo precioso que habla de dos cosas. Primero, del anhelo del corazón de David de adorar, de alabar a Dios en todo momento, aun cuando estaba medio dormitando en su lecho. Y también de reconocimiento a Dios, ¿sí? Porque Él era, en ese momento que David vivía, era el sustento, el socorro. Él sostenía con su derecha a David, y por eso David lo reconoce en este salmo. De la misma forma, nosotros este día damos gracias a Dios por este tiempo, por esta reunión, pero en especial damos gracias porque Dios en todo este tiempo que vivimos también es nuestro socorro, también nos sostiene cada día a todos nosotros, y por eso le damos gracias, y la mejor manera de darle gracias a Dios es adorándolo, alabándolo y reconociendo su nombre. Buenas tardes, querida iglesia. Qué placer es poder encontrarnos a través de este medio y poder juntos adorar a nuestro Dios. Espero que en esta tarde dispongas todo tu corazón junto a tu familia y puedan allí en su hogar crear un altar de adoración al Padre. Les invito ahora a postrarse delante del Señor y vamos a presentarnos para que el Señor bendiga este tiempo, bendiga todo lo que vayamos a hacer en esta hora, cada uno en su hogar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos adorarte juntos, Señor, y anhelamos en esta hora que tu presencia se manifieste en cada hogar de una manera sobrenatural, Señor, pero principalmente anhelamos exaltar tu nombre y elevar una adoración que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. De su amor y verdad.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos. Bendito sea el Señor. Les invito a buscar en su Biblia el Salmo 116, versículos 1 y 2. Dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Que este sea el sentir, decirle: Señor, te amo porque escuchás mis súplicas, porque inclinás a mí tu oído. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón
que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. De ti solo puedo callar y reconocer que tú eres Dios. Estando ante ti solo hay algo que mi alma quiere hacer y es exaltarte hoy, Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor. Postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración y proclamar que tú eres mi Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor. Postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración y proclamar que tú eres mi Señor. Delante de ti solo puedo callar y reconocer que tú eres Dios. Estando ante ti solo hay algo que mi alma quiere hacer y es exaltarte hoy, Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor. Postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración y proclamar que tú eres mi Señor. Hoy declaro tu grandeza, me rindo ante ti. El deseo de mi alma es amarte, Señor. Postrarme ante tu trono y ofrecerte adoración y proclamar que tú eres mi Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser un Dios de amor. Anhelamos, Señor, haber exaltado tu nombre a través de estas canciones, haber agradado tu corazón, Señor.
y te damos gracias. Gracias por permitir conectarnos aún de esta forma, Señor. Pero seguimos siendo un cuerpo, seguimos siendo iglesia, Señor, porque vos estás en medio de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya hemos tenido este hermoso tiempo de exaltar al Señor y ahora viene otro momento muy esperado, por lo menos muy esperado por mí, y es el momento del saludo. La palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora estamos juntos, nada más que cada uno en su casa, pero juntos igual. Así que lo invito a saludarse, lo invito a bendecirse. Bienvenidos todos, bienvenida a la familia que esté allí presente. El Señor les bendiga. Muy bienvenidos todos otra vez. Quiero ahora de manera especial saludar a todas las madres que están presentes. Así que, por favor, préstenme atención. Tengo acá una palabra preciosa para compartirles en este 2020, Día de la Madre. Un año muy especial. Usted sabe que Proverbios 31, a partir del verso 10 al 31, habla y elogia el proverbio, el escritor de este proverbio elogia a la mujer, ¿sí? A una mujer en particular, que es una mujer principalmente que teme a Dios. Y hay él nombra muchas características de la mujer. Y hay una característica que está en el verso 25, que yo la encuentro como muy acertada para saludarlas a todas las madres en este año 2020. Y dice el 25: fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor son su vestidura. Y este año, mamá, anhelo que te hayan hecho un regalo doble, porque de verdad este año has tenido un año donde has mostrado tu fuerza y tu honor, siendo madre, siendo maestra, algunas o la mayoría trabajando, acompañando en todo a la familia, sosteniéndolos a todos, aun cuando vos misma también has estado harta de esta cuarentena. Pero vos sostenías a tu esposo, sostenías a tu marido que no podía ver fútbol y entonces está como loco. Sostenés a tus hijos que quieren salir y no pueden, sostenés a tus hijos que no quieren ya hacer la tarea a través del teléfono, y has estado hasta este día y lo vas a estar seguro hasta fin de año sosteniéndolo todo. Así que este año has mostrado tu fuerza de manera especial y de verdad, mamá, te honro. Te honramos en este día especial, ¿sí? Que se festeja a nivel comercial más que nada el Día de la Madre. Pero queremos saludarte, bendecirte y darte gracias. Yo te doy gracias en nombre del Señor por todo lo que has hecho este año en tu hogar para sostener a la familia desde el 20 de marzo hasta ahora. Así que quiero orar por vos. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las madres de nuestra congregación, por todo el esfuerzo que han tenido que hacer este año, un esfuerzo mucho mayor del que hacen cada año. Tienen que sostener a la familia, a los hijos pequeños, a los hijos grandes, al esposo, sostener y cuidar de alguna forma a los padres, abuelos, seguramente al resto de familia. Señor, realmente este año has tenido que darles una fortaleza doble a estas mujeres tuyas, Señor, mujeres de Dios,
que han tenido que esforzarse más para sostener su casa. Por eso pido este año una bendición doble para sus vidas. Pido que traigas alivio a sus corazones, descanso a sus mentes y que vos las recompense a todas por todo el esfuerzo que han tenido que mostrar este año, Señor. A todos los que han seguido trabajando aún desde casa, a todas las que han seguido sirviéndote aún desde casa, dando clases en la escuela bíblica, a todas las que han seguido haciendo las diferentes tareas que como iglesia hemos estado haciendo. Gracias por todas las mamás que se han esforzado. Bendecimos a cada una en nombre de Cristo Jesús y las dejamos en tus manos para que les des recompensa. En tu nombre, amén. Muy bien, vamos a continuar, ya vamos llegando al mensaje, pero antes de eso vamos a orar unos por otros como la palabra nos enseña. Tengo motivos de oración para pedirles oración de manera especial. Pedimos oración por la familia Badilla, por consuelo para la familia y por también fortaleza y salud para el resto de la familia. Pedimos oración por consuelo también para Carolina Leiva y para toda su familia. Pedimos oración por salud por Carlos Rosselli, también oración por salud por Rogelio Claleo y también oración por salud para Gaby Fuentes y su familia. Oramos ahora por todos ellos. Señor, gracias por, Señor, poder orar, interceder a tu nombre por todas estas personas. Vivimos tiempos un poco difíciles respecto a la salud y Señor, por eso clamamos que vos traigas consuelo a aquellos hogares que han perdido a sus seres amados. Señor, pedimos consuelo para la familia Badilla, pedimos consuelo para Carolina Leiva, pedimos, Señor, buena salud y restauración para Carlos Rosselli, para Rogelio Claleo y para Gaby Fuentes y su familia. Señor, que tu mano poderosa esté obrando en cada uno, en las necesidades, que esté sanando corazones, Señor, y que esté sanando los cuerpos que no estén bien. En nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a orar ahora. Vamos a ir a la palabra, así que nos vamos a concentrar un poquito y vamos a escuchar al Señor que trae este día para nosotros, ¿sí? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en este domingo, Señor, en este domingo especial. Anhelamos que haya sido un día de paz para cada familia y que, Señor, ahora a nosotros que estamos juntos, reunidos, Señor, tu presencia venga a llenarnos, a hablarnos, a animarnos también en este tiempo, Señor. Habla nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que obre y el que nos ayude a ser valientes en este tiempo que nos toca vivir como iglesia. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, cuando nosotros hacemos una mirada retrospectiva sobre el pueblo de Dios desde que se inició, desde que Dios lo formó, vamos a encontrar que en diferentes épocas, de alguna manera u otra, el pueblo de Dios ha sufrido diferentes tipos de opresiones, es decir, ha sido oprimido por otros. Opresión significa molestia producida por algo que oprime, ¿sí? Molestia producida por algo que oprime. Y oprimir significa ejercer presión sobre algo, producir agobio o desasosiego grave a alguien
y también significa someter a una persona, una nación o un pueblo, vejándolos, humillándolos o tiranizándolos. Entonces, cuando alguien oprime a otro, no es algo suave, no es algo superficial lo que una persona siente cuando es oprimida, ¿sí? Ya sea una persona, un pueblo, una nación, o en este caso, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, desde que fue formado por Dios, ha sido o ha recibido muchas opresiones, ¿sí? Por diferentes personas o pueblos que eran autoridades también, ha sufrido opresiones, ha sufrido persecuciones, castigos, ha sufrido la opresión a veces grave, a veces leve, pero ha sido oprimido. Si nosotros miramos desde el comienzo, ¿sí? desde el Génesis, el Dios Todopoderoso siempre sostuvo al pueblo. Él lo sostenía, lo guiaba, lo cuidaba y también hacía los milagros, los portentos en medio de su pueblo, ¿sí? Y esto parece que a veces en los demás espectadores, en los otros pueblos que a lo mejor eran más poderosos que Israel, producían enojos, producían envidias, producían emociones de mucha violencia, de mucha ira, que hacía que a los israelitas los quisieran invadir, los quisieran robar, les querían robar la comida, les robaban los animales, les destruían sus viviendas. Bueno, les pasó de todo a lo largo de la historia, ¿sí? Recordemos el paso de Israel por Egipto, ¿sí? Israel estuvo en Egipto a través de José, ¿se acuerdan? La historia de José. Y después de muchos años, cuando muere el último faraón que lo recordaba a José, que él valoraba lo que José hizo y que cuidaba al pueblo de Dios, vinieron otros emperadores que ya no cuidaron a Israel y que por el contrario lo vieron como una amenaza. Entonces dijeron, los vamos a esclavizar. Los esclavizaron, los hacían trabajar, los mataban. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿sí? Luego, cuando el pueblo de Dios logra salir de Egipto y atraviesa el camino del desierto para poder ir hasta la tierra que Dios les había prometido, aparecen los filisteos, que fueron sus grandes enemigos, los amalecitas, los edomitas, todos los que habitaban la tierra de Canaán, que era la tierra prometida para ellos. Luego vinieron también grandes imperios, ¿sí? Como el imperio babilónico, el medo, el persa, la época del exilio. Todo eso también fue un tiempo donde Israel fue oprimido, ¿sí? El pueblo de Dios fue oprimido. Y en tiempos de Jesús encontramos al gran imperio romano, que no solo cargó toda clase de impuestos sobre el pueblo judío de ese tiempo, sino lo que lo trataba con mucha hostilidad. Y muchas veces en medio del judaísmo aparecían como sectas, como los celotes, que eran los que querían ir y arremeter contra el imperio romano, pero eran muy pocos, no tenían armas y ellos querían vencer a los soldados romanos que estaban recontra bien vestidos para no permitir que alguien los destruyera, ¿sí? Con su armadura. Bueno, también en la época de Jesús encontramos a los mismos sacerdotes, a los mismos jefes políticos de Israel que también oprimían al pueblo. Entonces la historia del pueblo de Israel ha sido una historia de mucha opresión. Han vivido grandiosas cosas de mano de Dios, pero también han vivido muchas épocas de opresión en diferentes lugares y a través de diferentes gobernantes o diferentes pueblos. Luego de la resurrección, luego de la ascensión de Cristo, ¿sí? Cuando la iglesia nace, ¿sí? Cuando comienza el nacimiento de la iglesia, algo que encontramos en el libro de los Hechos, también encontramos ahí que los judíos que se convertían al cristianismo eran oprimidos y los gentiles, aquellos que también conocían el evangelio, también empezaron a ser oprimidos. ¿Por qué? Porque los empezaron a perseguir. Primero a través de Nerón. Nerón, ¿sí? Comenzó a perseguir a los apóstoles, a los cristianos del primer tiempo, a la iglesia, a destruir, iban a lugares por mano de un oficial que tenían, muy consagrado al imperio romano, que era el apóstol Pablo, que en esa época se llamaba Saulo.
y ellos iban a donde sea, los perseguían, los mataban en el circo romano, los prendían fuego colgados de los árboles, etc. Es decir, hubo mucho tiempo donde el pueblo de Dios, ¿sí?, fue en gran manera oprimido desde los comienzos. Esta historia del tiempo de Jesús cambia cuando aparece Constantino, ¿sí? Constantino fue un emperador romano que supuestamente tuvo una visión, que veía una cruz invertida, no sé qué, y que no una cruz invertida, una cruz diferente, que era la cruz de la paz romana, y él dijo, bueno, esa cruz representa la cruz del Cristo crucificado, que no era la misma, pero para él sí, y dijo, bueno, vamos a hacer las paces con todos los seguidores de los cristianos, como se les llamaba en ese tiempo, vamos a hacer unas paces. Y el cristianismo ahora, dijo Constantino, va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Entonces ahí se dejó de perseguir a los judíos, o sea, a los judíos cristianos, a la iglesia cristiana se la dejó de perseguir, se le dio entrada, ¿sí?, a lugares de gobierno, de política también, dejaron de sufrir hambre, dejaron de sufrir un montón de cosas. Y en ese momento, ¿sí?, lo que creemos es que Dios justamente le estaba dando al pueblo de Dios una oportunidad para hacer cambios significativos en la historia de la humanidad, a partir de ahí en adelante. Lo que sucedió no fue tal así, ¿sí? Creo que fue tal el sufrimiento que la mayoría de los cristianos tuvo en esa época que cuando lograron estar un poco mejor, posiblemente se acomodaron, ¿sí?, quedaron cómodos en los lugares donde estaban, viviendo tranquilos, sin que nadie los persiga, y entonces nadie más dijo nada, ni nadie más se opuso a los dictámenes, a las leyes y a todo lo que Roma constantemente hacía, ¿sí?, en general. Muy bien, creo que la iglesia perdió en ese momento la oportunidad de lograr algún cambio grande que llegará hasta hoy, ¿sí? Creo que lo más valioso que ha llegado y va a seguir por las generaciones es la predicación del Evangelio. Pero hay otras cosas que tal vez en ese momento se pudieron lograr y tal vez no la lograron por eso, porque el cristianismo como que se acomodó. Y lo que hizo fue darle paso a otro imperio más, que es la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Eso le dio paso al catolicismo romano y usted sabe un poco cómo es la historia con el catolicismo romano. Bueno, muy bien, la historia del pueblo de Dios no es diferente ahora, hermanos, no es muy diferente si nosotros la miramos desde un lugar espiritual. Vivimos en un mundo, en una sociedad, en una comunidad que también nos oprime, que también carga sobre nosotros y sobre la iglesia diferentes opresiones, diferentes a las del mundo antiguo también, pero de la misma manera sufrimos diferentes limitaciones, persecuciones o desatenciones simplemente porque somos una iglesia. Ahora bien, tengo una pregunta para usted, ¿sí?, para que la piense. La pregunta, después de todo esto que le vengo contando, de la opresión que el pueblo de Dios ha sufrido, etc., es la siguiente. ¿Dios es ciego? ¿Que no ve que su pueblo es oprimido? ¿A Dios no le importa que su pueblo sufra las diferentes opresiones que le tocan en las diferentes épocas o tiempos? Hagamos un debate. A ver qué me dice usted. Lo leo. Pensemos. Es importante. Siempre les digo que creer es también pensar. Muy bien. Creo absolutamente que Dios sí ve y sí sabe
y sí le importa todo lo que la iglesia vive. Estoy segura de eso, jamás dudaría de eso. Pero justamente su palabra nos dice que Él nos ha puesto en esta tierra por luz. Él nos encontró, nos llamó, nos hizo sus hijos para hacer luz en esta tierra. Luz, para alumbrar. Entonces, en este momento de opresión, como en los momentos anteriores de la historia de opresión, Dios permite a su pueblo pasar por estos tiempos para que seamos luz, para que alumbremos, para que iluminemos los caminos oscuros y traigamos la claridad de la palabra de Dios al tiempo, en este momento ahora que nos toca vivir a nosotros. En el otro momento fue para los momentos que vivían nuestros ancestros, ¿sí? Dios lo que quiere es que iluminemos la oscuridad, que presentemos la luz de su palabra, de su poder también, que mostremos su poder. Es decir, el tiempo de opresión es un tiempo de oportunidad para que Él se muestre a través de nosotros. Para eso la iglesia también está pasando este tiempo de opresión. Porque aunque nosotros le pongamos toda la emoción y sabemos que Dios está con nosotros, estamos siendo oprimidos en diferentes cosas. Todos, las poblaciones en general, pero nosotros como iglesia también. Entonces, hermanos, en este día, ¿sí?, en plena pandemia, en esta extrema cuarentena que estamos viviendo, ¿cómo hacemos para hacer luz en medio de tanta corrupción? ¿Cómo hacemos para hacer luz en medio de esta densa oscuridad que cubre el mundo entero, que cubre nuestra nación de manera especial y que cubre también nuestra ciudad? ¿Cómo hacemos para iluminar? Bueno, déjeme invitarlo a que leamos juntos Daniel capítulo 6, ¿sí? Daniel capítulo 6. Quiero contarle algo. Estuve 2 semanas, tuve la bendición de tomar con mi esposo un curso exegético del libro de Daniel con una persona eminente, un pastor eminente que lo conozco hace muchísimos años, que lo he escuchado personalmente muchas veces, que es el pastor Junior Zapata. Y la verdad que el pastor Junior Zapata es un siervo usado en gran manera por Dios en la visión que él tiene de la iglesia, ¿sí?, de estos tiempos. Hace muchos años, cuando trabajaba con el grupo de jóvenes en la iglesia, después cuando trabajaba en la calle, participaba todos los años yo de una convención, ¿sí?, la convención de liderazgo juvenil, y cada año en esa convención el pastor Junior Zapata estaba, así que todos los talleres que él daba nunca me los perdía, por eso lo he escuchado personalmente. Una vez tuve la oportunidad de hablar con él y ahora tuve con mi esposa la oportunidad de tomar este curso. Y le digo la verdad, siempre admiré a Daniel, ¿sí? El capítulo 1 de Daniel, siempre hay un versículo que es el verso 8, que es el que a mí siempre resonó en mi corazón, ¿sí? Siempre fue una palabra que me ha marcado, más allá de muchas cosas. Y en esta oportunidad, cuando tuve la gracia de hacer este curso, estoy más impactada que antes de la vida de Daniel. Si antes admiraba a Daniel, ahora mucho más. Entonces, la verdad, hermano, no podía dejar de compartir algo, ¿sí?, que también logramos descubrir entre todos, ¿no? Los tiempos de antes o los tiempos de ahora no son tan diferentes. Son tiempos difíciles en cada época por distintas cosas, pero para la iglesia, para el cristiano, para el Hijo de Dios, siempre son tiempos duros, ¿sí? Siempre nos cuesta un poco más. Entonces, lo que debemos aprender es a cómo ser luz en ese tiempo difícil. Y yo quiero que leamos Daniel 6, todo el capítulo. Es un poquito largo, pero es un capítulo precioso para no desperdiciar nada.
Seguramente lo hemos leído, lo hemos enseñado en la escuela bíblica muchas veces a esto, ¿no? Daniel en el foso de los leones. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la que hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier otro dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo,
a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muy bien, hasta acá esta palabra. Hermanos, Daniel fue un hombre de fe inquebrantable en Dios, un hombre que creía en Dios como creemos nosotros. Le tocó vivir en un tiempo, en un mundo con gobernantes muy parecidos también a los de nuestros tiempos. Él estaba en este momento que leímos en el capítulo 6 en el exilio, es decir, cuando el pueblo de Dios había sido llevado cautivo, cuando ellos llegaron a Babilonia, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó las viviendas, destruyó familias, destruyó el templo y se llevó a Babilonia a un grupo de personas y las mantenían allí en el exilio, ¿sí? A Daniel le tocó servir justamente al rey Nabucodonosor primero, y después al rey Darío y después al rey Ciro, ¿sí? En el Ciro de Persia, cuando Persia invade Babilonia. Era un hombre muy instruido que gestionaba en medio de los poderes políticos de ese tiempo y de estos imperios, y todo lo que hacía, lo hacía bien, era bueno y era excelente. Por eso, cuando al rey no le quedó otra que mandarlo al foso de los leones, dice que le pesaba en su corazón. ¿Qué le pesaba? ¿Que los leones se lo comieran? No, le pesaba perder a su mano derecha, a alguien que era un excelente servidor delante de su presencia. Bueno, acá en este pasaje encontramos la historia, una vez más, de opresión sobre su vida y sobre el trabajo que él hacía, ¿sí? Fíjense algo, era tan excelente, tan íntegra la vida de Daniel, que nadie podía encontrar una falla en él para acusarlo de algo. Entonces tuvieron que crear una ley para poder acusarlo, ¿sí? Para poder hacerlo caer en algo, cosa de destruirlo. ¿Por qué? Porque él era tan bueno como primero como hijo de Dios, pero también como trabajador, como empleado, como servidor, que el rey ya había pensado ponerlo sobre todos los dominios. Es decir, según la palabra, había gobernadores y debajo de los gobernadores estaban los sátrapas, ¿sí? Que eran como, no sé, les llamemos diputados, senadores, lo que usted quiera que le llamemos. Y habían 3 gobernadores y uno de esos gobernadores era Daniel. Pero era tan buena su trabajo que el rey Darío dijo, no, lo voy a poner a Daniel sobre todo, sobre los gobernadores, sobre los sátrapas. Entonces
como en esos lugares, en esos ambientes hay un problema con el poder, dijeron, no, nos va a venir no nos va a permitir robar, no nos va a permitir engañar, no nos va a permitir tener nuestros viáticos que también nos hace, los viajes gratis, la nafta gratis. No, a Daniel que no llegue al poder. Entonces dijeron, de alguna manera lo tenemos que sacar. Entonces lo empezaron a oprimir con muchas cosas hasta que lograron hacer que el rey Darío escribiera esta ley, ¿no? Y vemos cómo Dios obviamente libra a Daniel, porque Daniel era un hombre fiel a Dios en todos los aspectos de su vida. Y yo quiero hacer foco en este día en el verso 3, ¿sí?, de este pasaje. Quiero que hagamos foco en el verso 3, que dice que Daniel era superior a los sátrapas, ¿sí?, superior a los gobernadores, era superior a todo, porque había en él un espíritu superior. Había en él un espíritu superior. Entonces yo, cuando leí el día que nos tocó estudiar este capítulo 6, me quedé con ese pasaje en la mente y empecé a preguntarle al Señor, ¿qué significa tener un espíritu superior? ¿Sí? Un espíritu superior, primero ya sabemos que tiene que ver con tenerle la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en los hijos de Dios, ¿sí?, de otras personas. Pero acá hay un énfasis muy especial en que Daniel tenía un espíritu superior. Y entonces empecé a analizar, ¿sí?, a ver por qué en el texto aparece esta frase. Daniel tenía un espíritu superior. Empecé a decir, bueno, ¿qué significa tener un espíritu superior? No es solamente que el Espíritu Santo está en mí, no es solo eso, ¿sí? Y entonces analicé varios pasajes, pero brevemente, lo vamos a ver ahora. Analicé varios pasajes y ahí, claro, en realidad no analicé todos porque son muchísimos los pasajes que encontré para decir, claro, era por esto que él era superior, ¿sí?, como persona. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con Daniel 1, verso 3 y 4. 1, verso 3 y 4. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿sí? En este capítulo es cuando recién se ha producido, ¿sí?, la invasión y los han traído cautivos, y allí el rey tenía un plan, ¿sí?, y tenía un propósito. Él tenía ya el plan de quedarse con los mejores, los jóvenes mejores preparados de Israel para su reino, para hacerlos trabajar en su reino, ¿sí? Entonces, ¿qué encuentro en estos dos versos yo? Que antes, ¿sí?, estos jóvenes fueron instruidos después en Babilonia. Les tuvieron que enseñar las letras, todo, ¿no? Pero yo lo que encuentro en estos pasajes es que antes que alguien los instruya en Babilonia y les enseñe las leyes de Babilonia y el almanaque de Babilonia y todo lo que Babilonia tenía, Daniel ya caminaba en sabiduría, ya tenía conocimiento de ciencia y ya era un joven idóneo para estar delante de reyes. Es decir, Daniel venía altamente preparado desde Israel en este cautiverio. Y tenía solamente 15 años. Pero él ya estaba preparado. Entonces, ¿por qué encuentro que Daniel tenía un espíritu superior? Porque era un joven que no perdía el tiempo. Ni con las redes, ni con los skate, ni con los youtubers. No perdí el tiempo con amigos, fumando en la esquina o tomando. No perdí el tiempo peleando, porque hay gente que se dedica a pelear. No perdí el tiempo con pavadas. Daniel ya en Israel, con 15 años, estaba preparado en sabiduría, en ciencia, en conocimiento, y era un joven idóneo, es decir, adecuado para trabajar
delante de un rey. Entonces digo, claro, a la altura que leímos el capítulo 6 ya tenía muchos más años Daniel. Pero digo, claro, obviamente que había en él un espíritu superior. Si él no perdió el tiempo, como pierden el tiempo tantas personas. Hay muchas personas que pueden ser jóvenes o adolescentes o adultos que pierden el tiempo en muchas cosas en vez de tener esos tiempos de búsqueda de Dios, de preparación, de estudiar, de hacer un curso. Hay mucha gente, miren, el pastor Daniel González dice algo muy, muy cierto. Él dice, en esta cuarentena hay mucha gente que se está preparando para cuando termine esto y hay otros que están perdiendo el tiempo. Y él dice, yo animo a todos a que se preparen. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿en qué? Y hacer cursos, a aprender alguna disciplina nueva, un oficio nuevo, a leer, obviamente, a estar cerca del Señor. Nosotros como cristianos tenemos que estar más cerca del Señor, a la oportunidad de estudiar más la Biblia, la oportunidad de orar más, de clamar más, de estar más atento, de buscar la forma de ser luz aquí en este tiempo de opresión. Porque la idea es que tomemos el ejemplo de Daniel para hacer luz en esta pandemia, en esta cuarentena tan estricta, pero seguir siendo luz a pesar de la opresión que estamos sufriendo, que estamos viviendo, porque de verdad estamos siendo oprimidos. Hermanos, viene un fin de año muy difícil, muy difícil. Hoy domingo ha sido un día difícil, pero el fin de año yo no puedo decir, bueno, va a ser un fin de año como todos. Es más, me entristece a mí el corazón no poder celebrar la Navidad como siempre en la ciudad, que salíamos a la calle a celebrar la Navidad. No vamos a poder. Y va a ser un tiempo difícil de muchos que han perdido a sus seres amados y que no los pueden despedir. Muchos que van a tener la necesidad alimenticia como la están teniendo ahora, pero peor. Entonces, hermanos, este tiempo de opresión, que es para todos, pero para algunos a lo mejor es más grave, la iglesia tiene que ser luz. ¿Cómo ser luz? Y bueno, tenemos que por lo menos encaminarnos a tener un espíritu superior como tenía Daniel. Y, por ejemplo, ¿cómo tuvo un espíritu? ¿Por qué tuvo un espíritu superior? Y, por ejemplo, porque no perdía el tiempo. Él fue un joven que no perdió el tiempo porque cuando él fue llevado cautivo ya estaba preparado. Lo único que hicieron después en Babilonia fue enseñarle el gobierno de Babilonia, las letras de Babilonia, el idioma de Babilonia, la cultura de Babilonia, la historia de Babilonia. Todo eso tuvo que aprender ahí. Pero no era un ignorante, él ya venía preparado. Es más, fue atraído justamente, separado para servir al rey, porque ya venía preparado. Entonces tenemos que pensar en esto. ¿Cuán preparados estamos nosotros para hacer luz, para afectar este tiempo en el que ya estamos? Y que está en un vértigo de cambios de miles de cosas. Segundo lugar, que es lo que les contaba hace rato, en este mismo capítulo, en el verso 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Este es el pasaje que yo le cuento que siempre en mi corazón me ha golpeado cada vez que he tenido que tomar decisiones, cada vez que tenía que emprender cosas, cada vez que tenía que hacer una mirada o una evaluación de muchas cosas. Siempre este pasaje me ha golpeado. Daniel se propuso en su corazón. ¿Qué significa que se propuso en su corazón? Es decir, Daniel era una persona determinada. Por eso tenía un espíritu superior. Él estaba determinado a hacer las cosas que le gustaban a Dios. Él estaba determinado a hacer la voluntad de Dios, aún estando en ese cautiverio. Él era tan excelente con los reyes que sirvió
porque lo que él hacía se lo estaba dando a Dios. Y por eso era tan valorable su vida. Y por eso todos los reyes que pasaron en estos imperios, todos lo tuvieron de mano derecha a él. Él era el consultor, a él le consultaban los sueños, a él le consultaban qué hacer, a él lo ponían sobre puestos de gobierno. ¿Por qué? Porque él era un varón determinado a agradar a Dios. Y eso hacía que su trabajo, su oficio, todo lo que hacía en su vida cotidiana era excelente. Porque él se lo estaba dando a Dios, no a las personas. No a Nabucodonosor, que fue un malvado que destruyó mi ciudad y mi templo y mi familia. No a Darío, que vino también a hacer otro lío acá en Babilonia. No a Ciro, no. Él servía al Dios que había conocido desde que había nacido y al cual él le había entregado su vida y le había consagrado su vida. Y estaba tan determinado que eso hizo que aún desde el inicio de este cautiverio, él estaba determinado. Cualquier persona que es llevada cautiva, ¿qué es lo que tiene o siente? Lo primero que siente o tiene es miedo. Las personas tienen miedo cuando está llevada. Cualquiera hubiera tenido miedo, hubiera estado a la expectativa, a ver en qué momento me dan el puñal por atrás. Sin embargo, él no tenía temor, no tenía nada. Él lo único que tenía en su vida era determinación de hacer la voluntad de Dios y de hacer lo que agradaba a Dios. Por eso se propuso en su corazón no contaminarse con la comida e intercedió. Si no se lo daban, estoy segura que Daniel hubiera comido el bocado y lo hubiera escupido, porque esa comida estaba sacrificada a los ídolos. Pero gracias a que Dios lo favorecía, el jefe de los eunucos accedió y le cambió la comida. Por eso, en el capítulo 6, el verso 3, la palabra dice que Daniel tenía un espíritu superior. En tercer lugar, en los versos, acá en el mismo capítulo, versos 19 y 20, dice que, y el rey habló con ellos, y no fue, ya había terminado la preparación de ellos para trabajar con el rey, y dice que el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Tercer cosa que encuentro del por qué el capítulo 6, verso 3 dice que Daniel tenía un espíritu superior. No había nadie como ellos. No había nadie como Daniel. Todo lo que él, la instrucción que él tenía, la preparación, el compromiso laboral que tenía con el reino, la sabiduría de la cultura, de todo lo que le habían enseñado, más lo que él traía desde Israel, era 10 veces mejor que otros. 10 veces mejor. Daniel sobresalía, se destacaba ante el resto. Él sobresalía. Él no era una persona común, pero no porque se la creyera o se hacía el copado, no. La gente se daba cuenta que se destacaba en lo que hacía. Hermano querido, para destacarse en lo que uno hace, uno necesita invertir tiempo. Tiempo de estudio, tiempo de preparación, tiempo de práctica, tiempo. Para destacarse delante de la presencia de Dios, uno necesita invertir tiempo en oración, en congregarse, en servir, en ser desprendido de lo que Dios nos ha dado. Uno necesita invertir en Dios todo lo que Él nos ha dado. Los talentos, los dones, las capacidades. Para ser 10 veces mejor que otro en el reino, hay que negarse. Hay que aprender a negarse a los anhelos, a los deseos. Hay que aprender a tener un listado de prioridades en orden. Lo primero es Dios y punto. Nada más va a ocupar ese lugar.
Hay que dedicarse a buscar a Dios. Hay que aprender a caminar con Él todos los días, en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos. Nosotros estamos cansados, usted, yo, todos, estamos cansados de ver gente que en los tiempos malos deja el Evangelio. Y para destacarse, para ser alguien destacado y no dejar el Evangelio cuando los tiempos son malos, hay que haber antes dedicado tiempo. Y tener una vida que todos los días dedica tiempo a crecer. Por eso le digo, leer un libro, volver a leer algún tema que ya ahora tenemos la oportunidad de hasta en internet bajar libros gratis cristianos y poder leer y crecer. Preguntar, dedicarnos a estudiar un libro de la Biblia, buscar comentarios bíblicos y entender un poco más algún libro de la Biblia, orar más, ayunar. Hay que dedicar tiempo y la vida de diferentes maneras para poder destacarnos delante del Señor. Y Daniel tenía un espíritu superior por esto, porque él se destacaba en todo, pero especialmente él se destacaba como un hijo de Dios. Luego en Daniel 2:14 dice que entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Bueno, acá había pasado una historia. El rey Nabucodonosor, que estaba medio loco, había tenido un sueño y llamó a todos los magos que tenía, los sabios que él tenía en su reino, que eran hechiceros, y les dijo, a ver, revélenme en el sueño. Y los magos le dijeron, bueno, decinos qué es lo que soñaste. No, dice, ustedes son magos, hechiceros, adivinos, ustedes tienen que saber lo que yo soñé. Revélenme qué soñé y qué significa. Entonces, claro, imagínense, los magos no eran magos, nosotros ya sabemos eso. Los adivinos no eran adivinos, eran chamulleros, ya lo sabemos. Ninguno sabía, ninguno podía decir, rey, vos soñaste. No, ninguno. Y ninguno se atrevía a decir otra cosa porque los mataba inmediatamente. Entonces llegó un momento, le daban vuelta y Nabucodonosor insistía y les decía, no, revélenme el sueño, a ver, díganme qué soñé y qué significa. Bueno, el pueblo, los sátrapas y todo esto, los adivinos, los hechiceros, se me mezclan las historias, le dijeron, bueno, no, rey Nabucodonosor, mira, te vamos a ser honesto, nadie en la tierra, nadie, ningún adivino, ni astrólogo, ni hechicero, nadie te va a poder decir lo que vos soñaste. Y mucho menos qué significa. Entonces el rey Nabucodonosor, que estaba loco, dijo, sí, nadie me lo va a poder adivinar. Bueno, listo. A ver, mandó a los guardias y dijo, agarren a todos los hechiceros, los magos, los divinos, a todos. Y mátenlos. Porque como nadie me va a poder adivinar el sueño, mátenlos. Entonces la guardia del rey fue a buscarlos, entre eso estaba Daniel, que era uno de los sabios del reino. En ese momento su trabajo era ser sabio del reino. Entonces también lo iba a matar. Y Daniel dice acá dice el texto, que Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Arioc era el que los había de buscar para matar. Bueno, al final usted sabe que después Daniel recibe la revelación de Dios y va al rey y le dice, rey, esto es lo que vos soñaste. Y ahí el rey dice, sí. Entonces ahí Nabucodonosor en toda su locura, no, voy a reconocer al Dios del cielo, que después fue una mentira, pero bueno, no importa. Entonces, otra razón más para decir que Daniel tenía un espíritu superior, como dice Daniel 6:3, que él era un hombre prudente, sabio y prudente. Es decir, que cuidaba sus palabras, que pensaba antes de hablar y que lo que hablaba no era para traer perjuicio de ninguna persona. Hermano, qué maravillosa virtud es encontrar en un hijo de Dios la prudencia, el pensar antes de hablar. Daniel habló con la persona que tenía en sus manos su vida, porque Arioc había sido mandado a matarlos. Entonces Daniel no salió corriendo a hablar con Nabucodonosor, porque antes que llegara lo mataban. Él fue prudente, él pensó, analizó la situación
y habló con Arioc y después le pidió, no mates a nadie, déjame que yo le voy a interpretar el sueño. Prudencia. Seguro conocemos y vemos a muchos hijos de Dios que tienen muy buen chamullo, muy buena retórica, muy buena comunicación, pero que a veces en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo necesario, no son prudentes. Y tener un espíritu superior habla de esto también, ser una persona prudente. Debemos aprender a pensar en este mundo antes de hablar. En este tiempo, en esta opresión que vivimos, donde el mundo necesita a la iglesia iluminando, no podemos salir como locos a hablarle a la gente de lo que sea o solamente de que Cristo que se arrepienta porque si no le va a caer la maldición de la muerte eterna. Tenemos que ser sabios. Hay gente que antes de escuchar el evangelio necesita que escuchar palabras de consuelo porque perdió a sus seres amados. Hay gente que antes de escuchar el evangelio necesita el plato de comida porque sin alimento no se puede pensar ni se puede creer en nada. Entonces la iglesia tiene que aprender de esa prudencia y de esa sabiduría como la de este siervo, que supo con prudencia cómo dirigirse a una persona que no tenía a Dios ni lo conocía y supo calmar las aguas. Estamos acostumbrados y parece que andar vociferando o levantando la voz o hablando o haciendo esto o lo otro parece que es lo que todo el mundo aplaude. Y sin embargo, Daniel tenía un espíritu superior porque era un hombre de Dios prudente. Aprendamos de este siervo a ser prudentes. En el capítulo 5, en el verso 13 y 14, dice: entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Luz, entendimiento y mayor sabiduría. Fíjese, aquí está delante del rey Darío, ¿sí? El rey Darío era hijo supuestamente o nieto de Nabucodonosor, ahí hay un parentesco entre ellos. Algunos dicen que era el hijo, otros dicen que era el nieto, ¿sí? Así que, bueno, la idea, el pensamiento histórico teológico está por ahí dividido, ¿no? No importa, era pariente. Él había escuchado que su abuelo o su padre o sus familiares habían hablado muy bien de Daniel. Entonces, cuando se lo traen delante de su presencia, le dice: ¿eres tú de los hijos de la cautividad? ¿Eres tú? Dice: he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está sobre ti y que en ti ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Yo pensaba, ¿no? Cuando alguien dice: vos sos el que va a tal iglesia, o vos sos cristiano. Cuando nos encontramos, hay gente que se encuentra en el trabajo con gente que trabajó 20 años a su lado y a los 20 años se entera que es cristiano. Y pensaba, alguien, o sea, nos dice, nos podrá decir, en vos veo más luz, más sabiduría, más, ¿cómo dice acá? Entendimiento. ¿Sos vos el de los dioses santos, el que lleva el nombre del Dios santo en tu vida? Hermano, la santidad en pleno siglo XXI del cristianismo está sumamente dejada de lado. La santidad está siendo pisoteada por el cristianismo y creo que también eso es parte de esta ira de Dios, de decir, bueno, a ver si la iglesia reacciona y entiende que yo soy santo y que debe ser santa. Los cristianos, ya sean de cuna, ya sean criados en el Evangelio, ya sean cristianos de grande, no les interesa perder la santidad.
en cosas tontas o graves o las que sean. Es algo complicado. Mire, el tema de la santidad es un tema grosso para hablar, no me voy a explayar. Pero este varón era reconocido por eso también. Y era reconocido porque en él había luz, es decir, él iluminaba. Imagínense Babilonia llena de ídolos, llena de toda la mugre de la oscuridad que había, y Daniel era luz. La gente lo reconocía, los que no creían en Dios lo reconocían. Yo escuché hablar de vos, en vos se halló luz, entendimiento y sabiduría. ¿Su vecino qué dice de usted? Por último, hasta acá llegó mi análisis, hay mucho más, pero llegó hasta acá. En el mismo capítulo 6, en el verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. ¿Por qué 6.3 dice que Daniel tenía un espíritu superior? También por esto que dice acá, por la obediencia. Daniel fue obediente a Dios primero hasta la muerte. Él no medía consecuencias. Él no pensaba si la obediencia le convenía, si la obediencia le iba a traer algún beneficio o no, o si por obedecer iba a perjudicar a su vida, su familia, su trabajo. No pensaba en esas cosas. Él pensaba que obedecer era lo primero. Daniel era esclavo y servidor del imperio, pero jamás dejó de obedecer a Dios primero. Él era excelente como empleado del reino y con todos los reyes que tuvo fue excelente, pero primero fue excelente en obedecer a Dios, porque a pesar de saber que había un edicto donde a él lo iban a tirar al foso de los leones, él obedecía a Dios primero. No es que en este versículo se hizo el canchero. Así que me quieren tirar al foso de los leones. Bueno, yo abro las ventanas. No. Era su costumbre todos los días. Era su rutina espiritual. Y lo hizo como todos los días. ¿Por qué? Porque él sabía que lo primero que tenía que hacer en su vida era obedecer a Dios primero. Mire, solo en estos pasajes, y quedan muchos capítulos por analizar, pero solo en estos capítulos, estos pasajes que le he leído, encontramos que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque él era sabio, idóneo y no perdía el tiempo. Porque él estaba determinado en no ofender a Dios. Porque él se destacaba delante de otros. Porque invertía su vida y su tiempo en crecer, en conocer a Dios, en consagrarse. Él era un hombre prudente. Él era un hombre apartado, santo. Era luz en medio de todas las tinieblas. Y principalmente fue un hombre en gran manera obediente. Hay muchas más virtudes en el resto de los versos, en el resto de los capítulos, para demostrar por qué este capítulo 6.3 dice que Daniel tenía un espíritu superior. Y hermano, le voy a recordar algo. Daniel no vivía en un paraíso en ese momento. Él no estaba viviendo la gran vida porque trabajaba en el palacio. Él sufría recordando su lugar destruido, viendo al pueblo sufrir, viendo al pueblo dolerse por su templo destruido, por sus familiares muertos. Él no la estaba pasando bien. Usted puede haber dicho, estaba en el palacio, ganaba la plata loca. No, hermanos, él no la pasaba bien en ese sentido. Él era un esclavo. Él había perdido todo lo que él amaba y estaba rodeado de gente altiva y de gente desquiciada, porque Nabucodonosor fue un loco en la guerra, gente corrupta, gente atea. Estaba rodeado de gente como nosotros hoy estamos rodeados de esa gente. Pero aún así, él mantenía una vida con Dios como pocos, con sus valores, con su entrega, con su práctica cotidiana de espiritualidad.
y por eso la palabra dice en el 6:3 que había en él un espíritu superior. ¿Por qué? Bueno, porque cada día de su vida ponía a Dios sobre todas las cosas, sobre sus afectos. Él oraba, él vivía en Babilonia, pero su corazón estaba en Jerusalén. Muy bien, hermanos queridos, tenemos que tomar ejemplo, ¿sí? Debemos imitar a este varón en este tiempo que vivimos. Vivimos ante mucha hostilidad, rodeados de corrupción, llenos de limitaciones, casi esclavos del sistema político, ¿sí? Que nos quieren callar, que nos quieren frenar, pero somos hijos del mismo Dios que Daniel creía. Él sigue siendo el Señor de toda la tierra, aunque ahora la situación sea complicada. Este es el tiempo, hermanos, el mejor tiempo propicio para que seamos luz en medio de las diferentes opresiones que estamos viviendo, en medio de tanta tiniebla, en medio de tanto dolor y tanta angustia de la gente también. Hay que comenzar a destacarse, ¿sí? Como cuerpo, como iglesia, como hijos de Dios, no con arrogancia ni con orgullo, eso no existe en una persona con un espíritu superior. Por el contrario, con toda humildad, pero no olvidándonos que nosotros servimos al Dios vivo y que estamos en esta tierra para servir y que en este tiempo difícil nosotros somos los primeros que tenemos que ofrecer ayuda a otros. Vuelvo a decirles, siempre admiré a Daniel por el versículo 8 del capítulo 1, cuando él se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo cuesta no contaminarse, hermanos? Cuesta no contaminarse. Nos contaminamos de la nada. Así como este virus de la nada contagia a todo el mundo, los cristianos de la nada nos contaminamos. Pero hermanos, Dios quiera que en Zapala haya personas que puedan ver en nosotros hijos de Dios con un espíritu superior como lo tuvo Daniel. Que podamos reflexionar ahora, esto no es un cuento, no es para decir, bueno, Daniel fue alguien tan especial. Todos nosotros al tener a Cristo ya somos especiales. Podemos dejar de perder el tiempo y comprometernos seriamente. Podemos ser personas de luz buscando al Señor y crecer y estar preparados para este tiempo. Podemos. Ahora, que querramos es otra cosa. Pero este día los animo. Querido hermano, querida hermana, joven, niño, todo el que está ahí, yo te animo a que busques ser una persona que se destaque en el reino, pero no para orgullo ni vanagloria, sino para poder iluminar a esta tierra en este tiempo especial tan duro que vivimos. Señor, bendigo a tu iglesia y clamo que tu palabra haya obrado en cada corazón, en cada alma, en cada mente, Señor, y que nos ayudes a reflexionar y a buscar ser luz en esta ciudad, en este tiempo tan duro. En tu nombre, Señor. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que termines bien este domingo, que pases una hermosa y bendecida semana y fuerzas. En algún momento todo esto va a terminar. Que Dios te bendiga. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer.
más alto lugar.